Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar, nuevamente en compañía de BT Markets, este nuevo webinar, el ABC de los CFDs, sobre índices, cómo y dónde encontrar oportunidades en los principales índices globales. Tenemos nuevamente un amigo de la casa de Rankia, Eduardo Ramos, experto en estos temas de trading. Eduardo, bienvenido, mucho gusto nuevamente estar Hola Humberto, contigo. muy buenas tardes. Encantado de estar acá con todos ustedes. También muy buenas tardes a toda la audiencia. Creo que en algunos lados tal vez ya sea de noche, entonces buenas noches también. Muy bien, los invitamos a que pongan sus inquietudes en la caja de comentarios. Al final de la sesión, Eduardo nos hará favor de contestar todas las inquietudes que tengan sobre el tema. Y bueno, pues bienvenido, estás en casa. Muchas gracias Humberto y nuevamente gracias a la audiencia. Vamos a dar comienzo. Bienvenidos todos a este webinario. Y pues bien, hoy vamos a explorar uno de los pilares del trading global, ¿no? Que es con índices bursátiles. Y es que este tema es esencial y muchos nos han pedido al final de los webinarios en un QR que siempre dejamos. Les preguntamos de qué quieren que hablemos y uno de los temas que más se repitió era acerca de índices bursátiles, lo cual me parece súper bien, ya que este tema pues, es esencial para que cualquier trader que busque aprovechar movimientos en los mercados, pues los pueda obtener y pues evidentemente herramientas como los FDs pueden ayudar a maximizar las oportunidades en el mercado. Ahí si me ven con esta paletita es porque vengo saliendo de una faringitis, entonces me da un poquito de tos y es para mantener la garganta lubricada. Pero bien, entonces, pues el día de hoy en este webinario vamos a hablar sobre algunas pues, definiciones básicas y vamos a profundizar en temas como qué son realmente los índices bursátiles y cómo funcionan en el contexto global, también cómo los CFDs te permiten operarlos con cierta flexibilidad y apalancamiento. También vamos a revisar qué factores afectan el comportamiento y con base en esto, pues buscar oportunidades reales y conforme vayamos avanzando, veremos algunas estrategias prácticas, ¿no? Para poder maximizar resultados, mientras, como siempre, buscamos gestionar bien nuestro riesgo. Entonces, atentos porque pues hay mucho contenido. Tal vez es un contenido que les va a servir de repaso a unos y para otros pues les va a servir como una introducción a este tema. Pero antes de comenzar, bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Eduardo Ramos, ya Humberto lo había dicho. Sin embargo, pues para que sepan un poquito el contexto, yo llevo 7 años operando, desde el 2014 estudiando todo lo referente a mercados financieros. Perdón. Y en el caso de que tengan cualquier duda, con toda confianza, pueden escribirme a mi correo o a mi WhatsApp. Ahora, llevo ya prácticamente medio año colaborando con BT Markets, ya que es un broker que ha demostrado tener pues las aptitudes, bueno, las actitudes, aptitudes y los beneficios que todo trader necesita. Entonces aquí en la pantalla les he puesto literalmente algunos de los puntos a favor. Primero que nada, ejecución instantánea. Uno como operador necesita que las operaciones se den en el momento que uno le da el clic y al precio que estamos viendo. Evidentemente se utilizan plataformas sumamente populares como MetaTrader 4, MetaTrader 5 y también es de mencionar que tenemos una aplicación para que todos ustedes la puedan descargar. Tenemos un sistema de copy trading propio que es bastante bueno. En él hay muchos tipos de traders. En lo particular, como bien lo sabrán, hay algunos traders que son muy buenos, otros que pues están haciendo su lucha y pues hay un catálogo extenso ahí para que tú puedas ir a explorar a los traders que están ahí. En lo particular, si quieres alguna sugerencia, yo te la podría dar. Ya conozco a algunos de los traders que están ahí adentro y que tienen su estrategia funcionando desde hace ya bastante tiempo. Entonces, bueno, cualquier cosa me puedes preguntar. Pero bien, si tú estás buscando también operar por tu cuenta, los spreads es uno de los puntos cruciales
y más operando también índices bursátiles. Entonces, los spreads son sumamente bajos. Tenemos toda la parte educativa. De hecho, parte de estos webinarios, de esta serie de webinarios, pues tiene que ver con el tema educativo. Y por otro lado, y muy importante que no todos te dicen, literalmente nosotros te conectamos al libro A, es decir, que toda operación se va al pool de liquidez que va hacia los proveedores de liquidez en el mercado, ¿no? Entonces, esos son los puntos importantes del por qué colaboro con BT Markets. Aunado a ello, pues también mencionar que tenemos regulaciones a nivel global. En lo particular, la que más me llama la atención y considero de mayor relevancia es esta de aquí en medio, la ASIC, la Australian Securities and Investment Commission. Aquí está el número de registro. Si tú vas a la página de la ASIC y buscas ese número de registro, pues vas a poder encontrar la información de BT Markets y todo el escrutinio que tenemos al momento de ser auditados, ¿vale? Pero bien, ya hablé de BT Markets, ya me presento un poco. Ahora sí, vamos de lleno al tema, ¿no? Y pues tenemos que comenzar por el paso uno. Entonces, primero que nada, vamos a ver precisamente esto, que son los índices bursátiles. De ahí un poquito el CFD sobre índices, factores clave, qué es lo que mueve los índices, cuáles son los factores que hacen que se muevan y algunas estrategias y conceptos. Entonces, espero que tengan listos ahí papel y lápiz o las notas del celular para poder aprender y tomar pues los puntos relevantes que ustedes consideren. Bueno, ahora sí. Primero que nada, para las personas que no lo sepan o que hayan escuchado la palabra índices bursátiles, hay que definir qué son. Entonces, ¿qué es? Un índice bursátil es una medida que refleja el desempeño de un grupo específico de acciones. Acciones, es decir, de títulos de empresas, ¿vale? Y el objetivo de un índice bursátil, perdón, es servir como un indicador del rendimiento de un mercado o de un sector en particular. Recordemos que los índices no son activos físicos, son cálculos matemáticos ponderados que se convierten en un contrato que está disponible en el mercado para poder ser operado, ¿vale? Ser operado o comprado, ¿vale? Ahora, dentro de los índices bursátiles hay algunos tipos de índices. Primero que nada, los índices se ponderan, se calculan, por decirlo así, de diferentes maneras, y la manera en la que se calcula es lo que va a afectar el comportamiento del precio al final de cuentas. Entonces tenemos uno, índices ponderados por precio. Para que me entiendan un poco mejor, hay un índice que se llama Nikkei 225. En este índice, las acciones con precios más altos tienen más peso en la cotización del índice, independientemente del tamaño de la empresa. Es decir, que cuando una compañía que tiene una acción muy cara tiene un impacto, un reporte que realmente muestra una afectación, pues lo más probable es que el índice se vaya a mover, el Nikkei en este caso se vaya a mover por esas acciones o esa acción con tan cara, ¿no? Después tenemos índices ponderados por la capitalización de mercado, que esto es como lo más común. Un ejemplo claro, pues lo tenemos cuando escuchamos el Standard & Poor's 500 o el Nasdaq 100, que pues a final de cuentas, aquí lo que sucede es que las empresas con mayor valor de mercado, es decir, las empresas que tienen mayor inversión, por decirlo así, son las que tienen más influencia en el índice, resultando así que las empresas grandes dominen el movimiento general del índice. Ustedes han visto que generalmente, bueno, probablemente muchos ya lo hayan visto, los que no, les platico. Cada 3 meses se dan unos resultados de compañías en donde generalmente el mercado empieza a fijarse mucho en las 7 magníficas, ¿no? Que son, por ejemplo, Meta, Google, Amazon, Apple, ahorita ya Nvidia ya está dentro de esas también, y demás. Es decir, son las empresas que tienen más capital invertido en el mercado y que cuando dan sus resultados, si los resultados son buenos, generalmente hacen que los índices o el índice en el cual se conforman, en este caso Standard & Poor's o Nasdaq, pues tengan cierto movimiento hacia la dirección que el mercado toma, ¿no?
Ay, perdón. Ahora, tenemos otro tercer tipo de índice que es un poquito, es como una minoría, pero bueno, al final de cuentas son índices también ponderados, en donde nos estamos basando en una parte de un índice más sectorial. Es decir, que todas las compañías que componen ese índice tienen prácticamente el mismo peso. Y literalmente lo que sucede aquí es que la representación del precio es equitativa a todos los componentes, es decir, a todas las empresas. Un ejemplo pudiera ser el Russell 2000, ¿no? Entonces, eso es como se calculan un poquito los índices y cómo se mueven. Los ejemplos más populares, pues ya se los había dicho. Standard Poor's, que incluye las 500 empresas de más grande, de mayor magnitud, y mide la salud también económica de Estados Unidos. Otro ejemplo pudiera ser el DAX 40, que es un índice alemán, en donde literalmente se representan las 40 empresas principales de Alemania, muy enfocadas en la manufactura y la tecnología. Otro es el Nikkei, el que les decía, que el primerito, que literalmente representa a las 225 empresas más importantes en Japón y, como les decía, tiene que ver con el valor de la acción, pero también es altamente influenciado por las exportaciones y la cotización del yen japonés. Atento ahí, porque son factores que luego mueven a los índices. Y como otro ejemplo más, tenemos el FTSE 100, ¿no? El que es de Reino Unido, o el UK 100, que literalmente se compone por las empresas, por las 100 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Londres, ¿no? Aquí algo para que quede como clave es mencionar que los índices no solamente nos van a medir los mercados, sino que nos van a estar reflejando constantemente la confianza y el comportamiento de los inversores en tiempo real. Es por eso que cada día se ve cómo abrió el Standard Poor's y cómo cerró, y de ahí se va sacando pues cierta estimativa de qué pudiera suceder y cómo están las cosas en cuestión de economía, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver rápidamente qué son los CFDs sobre índices. Bien, un CFD es un contrato por diferencia eh, y literalmente es un activo o es un activo que, que viene del subyacente, es decir, es un derivado del índice. Entonces, un contrato por diferencia sobre un índice te permite especular sobre el movimiento del precio del índice, de cualquiera, sin la necesidad de tener que comprar todas las acciones que lo componen. Entonces, aquí la idea es que vas a estar operando la diferencia del precio entre la apertura y el cierre de tu posición, sin importar si es al alza o a la baja. Esa es una gran ventaja, ¿vale? Ahora, hay ciertas ventajas que nos da el estar operando CFD sobre índices. La primera que nada es el apalancamiento. ¿Por qué? Porque con un capital pequeño podemos controlar una posición más grande y esto evidentemente nos puede ayudar a tener mayores beneficios, aunque también pues es de mencionar que el riesgo, las pérdidas también pueden ser más grandes, ¿vale? Por otro lado, tenemos la flexibilidad que nos dan los CFDs, es decir, que sin importar si el mercado es alcista o bajista, lo podemos operar. Si el Nasdaq se cae, por ejemplo, hoy hubo algunas caídas allá en el Nasdaq, y si tú operaste en cortos, es decir, a la venta, pues te pudiste haber llevado algunos beneficios, ¿no? Otro punto clave o interesante como ventaja de los CFD sobre índices es el acceso global. Es decir, que literalmente puedes operar cualquier índice de cualquier mercado desde la plataforma de BT Markets. Entonces, es toda una pauta para que puedas poder diversificar en diferentes mercados de diferentes partes del mundo y así, de esta manera, pues evidentemente puedes hacer crecer tu portafolio y tu experiencia como trader, ¿vale? Bien, aquí les he puesto algunos de los índices bursátiles más importantes. Les he puesto el Standard Poor's, el DAX, el Nikkei y el FTSE. Y les he literalmente puesto aquí un punto importante, y es que hay que estar muy pendiente para poderlos operar al horario de apertura
de donde corresponde cada índice. Por ejemplo, el Standard & Poor's, que son las 500 empresas de Estados Unidos, abre a las 8:30 de la mañana, hora México. Si estás en Colombia, serían 9:30. Si estás en Chile, serían 10:30. Y cierran a las 3 de la tarde, hora México. Y de ahí, bueno, ustedes hagan el traspaso de horario, ¿no? Pero entonces, literalmente, tenemos todo ese espectro de tiempo para poder estar operando los índices americanos, ¿no? En el caso del DAX, ahí, por ejemplo, tendríamos que estar despiertos a la 1 de la mañana y esperarnos hasta el cierre europeo, que es a las 10:30 de la mañana. En cuestión del índice Nikkei, que es el japonés, pues ya literalmente a esta hora tenemos ya 17 minutos desde que abrió la bolsa de Japón y cierra hasta las 2:30 de la mañana, hora México, y de ahí el de Reino Unido, pues lleva el mismo horario que el alemán, es decir, la bolsa de Londres, es bolsa europea, pues mantiene el mismo horario que, perdónenme, que el alemán. Entonces, pues lo interesante aquí está en que si tú tienes estos horarios calculados y empiezas a ver cómo tiene la apertura cada índice, eso te puede dar una pauta para poder llevar a cabo una operativa en cada uno y pues en una bitácora de trading poder estar anotando los puntos de precio, de apertura y también ver cómo aprovechar tú esos movimientos, ¿no? Que más adelante vamos a estar viendo un poquito de eso, ¿vale? Ahora, ya que tenemos un poquito los horarios, ya sabemos que es un índice, hay que entender también qué otros factores nos van a estar generando estos movimientos al alza o a la baja. Entonces, los factores clave que literalmente afectan a los índices tienen que ver mucho con el sentimiento del inversor, y el sentimiento de inversor se mueve principalmente por datos, ¿no? Los primeros datos por los que se va a mover es por datos de macroeconomía global, ¿vale? Entonces hay que entender que los índices bursátiles no funcionan digámoslo así, en el vacío, ¿no? Sino que van a estar reflejando la economía de su región, por lo que va a ser importante que estemos pendientes de datos como las tasas de interés. En este caso de las tasas de interés, los tipos de interés más bajos suelen estimular a la inversión y esto evidentemente estimula los índices porque literalmente también reducen los costos de las empresas. Por eso, cuando escuchábamos que la Fed iba a empezar a recortar tipos de interés, empezamos a ver un rally durísimo en el Standard & Poor's, en el Nasdaq y en el Dow Jones. Bueno, de hecho creo que en los índices a nivel global, pero los que más marcaron pautas de máximos históricos fueron el Standard & Poor's y el Nasdaq, ¿no? Otro punto importante que tenemos que estar muy atentos es a los datos de inflación. ¿Por qué? Porque altos niveles de inflación nos suelen presionar los precios de los índices a la baja. Evidentemente, la inflación se relaciona con tasas de interés. A mayor inflación, pues las tasas tienen que subir para tratar de controlarla y entonces ya esto genera cierta dinámica que hace que los índices tengan que reaccionar así o que los inversores y el mercado reaccione de cierta manera cuando se dan estos datos, ¿no? Por último, en cuestión de macroeconomía, tenemos que estar revisando los datos de empleo y de crecimiento. Los datos positivos de empleo suelen fortalecer los índices al reflejar una economía saludable. Entonces, estos 3 puntos son cruciales para tenerlos ahí anotados y pues de esa manera poder ir teniendo como cierta comprensión del sentimiento del mercado, ¿vale? Después, por otro lado, tenemos la parte de los sectores que dominan cada índice, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas los índices no son estáticos y los sectores que dominan cada índice pues van cambiando según las condiciones del mercado. Por ejemplo, durante la pandemia, el sector tecnológico dominó durísimo al Standard & Poor's, mientras que mientras que índices enfocados en energía y transporte sufrieron. Por ejemplo, el Dow Jones tuvo un rendimiento mucho más bajo,
que el Standard & Poor's, ¿no? Está todo, déjenme tomar un poquito de agua. Por otro lado, tenemos también los eventos globales, ¿no? Lo que son todos los puntos de geopolítica. Entonces, eventos como elecciones, conflictos comerciales o tensiones globales nos van a estar también generando movimientos significativos y van a estar afectando también algunos sectores. El ejemplo más claro que tenemos actualmente es, bueno, el de Donald Trump ganando las elecciones de Estados Unidos y literalmente como algunas compañías financieras pues tuvieron pues ¿cómo se llama? Un impulso bastante fuerte y también en lo particular entendemos cómo las tarifas que este señor Donald Trump quiere imponer a algunos países, pues también están afectando a ciertas compañías. En esta semana vimos el claro ejemplo con las declaraciones de Donald Trump respecto a las tarifas hacia los aranceles del 25% a México, cómo afectaron directamente a General Motors y a Ford, ¿no? Entonces, el estar pendiente de esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque si hay una compañía que en lo particular tiene una capitalización bursátil importante y sale algún anuncio que afecta a ese sector en particular o directamente a la compañía, nos va a estar moviendo al índice hacia el sentimiento del mercado, ¿no? Bien, ahora voy a retomar un poquito esta parte de cuándo operar los índices bursátiles, ¿no? Entonces, primero que nada, entender los horarios, ¿no? Y es que aquí viene una parte importante. Cuando tenemos la apertura de mercado, es cuando vamos a estar encontrando movimientos fuertes en esos mercados. Entonces, por ejemplo, la apertura del DAX, podemos estar tal vez metiéndonos a un gráfico de 15 minutos y empezar a buscar los niveles clave para operar algunas rupturas. O en el caso dado, aquí, por ejemplo, de las 8:30 a las 3 de la tarde, bueno, a las 8:30, escuchar el campanazo de Wall Street si quieren en Bloomberg y literalmente ver cómo se estaba moviendo el mercado previo a la apertura y en el momento en el que se da el campanazo, ver cuáles son los primeros movimientos. Generalmente, si el mercado abre al alza, ese impulso lo va a tomar, lo va a mantener durante algunos minutos, tal vez una o 2 horas, después de haber una corrección y después, determinando los niveles que tú vayas viendo que está respetando el mercado, puede ser que pueda continuar ese movimiento al alza. La primera hora de trading en índices bursátiles suele ser crucial y literalmente nos puede dar los primeros minutos, dar la pauta para poder sacar los profits del día. Entonces, por eso el tener identificado los horarios es pues bastante importante. Ahora, hay algo aquí que se conjuga. Cuando el Standard & Poor's abre, todavía le queda 1 hora y media a la sesión europea. Entonces, precisamente a las 8:30 de la mañana, tú puedes encontrar oportunidades y mucha liquidez en el mercado en índices bursátiles europeos y americanos. Y a las 10:30 empezar a tomar ciertas posiciones de cierre de la sesión europea. Evidentemente, para eso necesitas ya como echarle ojo. A lo mejor en este webinario no lo alcanzamos a ver 100%, pero si quieres estar en una sesión donde estamos analizando el mercado en vivo, pues aquí voy a hacer un poquito de comercial. Te recomiendo que vayas al canal de BT Markets en YouTube, porque lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, hago actualizaciones en vivo de mercado y literalmente, si quieres que veamos algún par o estemos operándolo, y no solamente un par, sino un índice, me lo puedes decir y buscamos las oportunidades ideales para operar y precisamente en esa franja horaria, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a poner rápidamente el Standard & Poor's acá en el gráfico.
y estamos en gráfico de 15 minutos, ¿no? Entonces, algo que puedes hacer tú, utilizando tal vez TradingView, es marcar algunos indicadores de volumen. Yo aquí en lo particular tengo un perfil de volumen de este lado y tengo los volúmenes verticales abajo. Lo que vamos a estar buscando tal vez en una apertura es ver qué tanto tamaño alcanzan a ser los volúmenes verticales de aquí abajo, para de ahí definir realmente cuál es la dirección que va a tomar el mercado y estar buscando cuál es el punto de control del precio. En este caso, aquí en el Standard & Poor's en gráfico de 15 minutos, tenemos que el precio de 6,015 es donde se encuentra un punto de control. Y generalmente cuando el precio se acerca a este punto, suele continuar con alguna dirección o mostrarnos algún impacto como de soporte o de resistencia. Dependerá qué datos se hayan dado. Pero al final de cuentas, por ejemplo, aquí hemos visto que el Standard & Poor's llegó a este nivel, alcanza los 6,020 y después de ahí regresa a buscar el POC, ¿no? El punto de control. Entonces aquí probablemente podamos ir a buscar los siguientes volúmenes, los siguientes niveles de alto volumen, que sería más o menos como por aquí. Y a partir de ahí, si es un nivel de soporte o de resistencia, entonces buscar alguna posición para volver a alcanzar el POC hasta que la situación del mercado cambie. Evidentemente, esto es un ejemplo en 15 minutos. Ahorita yo no aconsejaría ni siquiera operarlo. Hay muy poco volumen y pues son días de Día de Gracias en Estados Unidos, entonces no va a haber grandes cosas por hacer, pero puedes empezar a comparar un poquito que te empieza a marcar otra temporalidad. Y, por ejemplo, en este caso, podemos ver que la zona de 6,009 y 6,004 pues tienen ahí cierta relevancia, cierto soporte, y hay algo de liquidez en estas zonas, ¿no? Los niveles de volumen se mantienen ahí. Pues literalmente, bueno, en las últimas horas es muy, muy bajo. Entonces, tal vez no habría mucho que hacer en este momento con el Standard & Poor's, ¿vale? Bien, ahora, solamente para complementar, hay ciertos puntos que tenemos que tomar en cuenta. Lo vamos a poner así como claves estratégicas para operar los índices. Y pues primero que nada, como les decía, buscar la apertura, ver hacia los primeros minutos cuál es el impulso y después de ahí tratar de definir los niveles para poder tomar ciertos beneficios o encontrar mejores trades. Después de ahí, identificar niveles clave, niveles de soporte y resistencia. Estos son conceptos sumamente básicos. Tal vez para algunos se le llama order block, para algunos zonas de liquidez, para otros fair value gap, como le quieras decir. Al final de cuentas, el mercado suele reaccionar en niveles de soporte y de resistencia y con base en eso, a la misma acción del precio, ir tomando decisiones de trade, ¿vale? De ahí también podemos utilizar el volume profile, que es este indicador que puse ahí, para estar viendo cuáles son las zonas de precio donde hay mayor control o mayor acumulación de órdenes, acumulación y distribución de volumen, ¿no? Y por otro lado, también estar vigilando las correlaciones entre los índices. Es decir, hay veces que el Dow Jones se mueve muy, pero muy diferente al Standard & Poor's y al Nasdaq. Entonces, esto nos puede dar una pauta, ya que, por ejemplo, el Dow Jones pues tiene más que nada de empresas industriales, un poquito de empresas financieras, y evidentemente si a lo mejor está teniendo un mejor desempeño el Dow Jones y el Standard & Poor's está en un punto clave donde pudiera romper a la baja, pues tal vez tú podrías estar aprovechando ese movimiento, ¿vale? Es simplemente una cuestión de estar midiendo todos los factores que se van dando. Ya lo vimos hace rato, macroeconomía, ver cómo van los reportes de las compañías y también estar pendiente de eventos políticos. Evidentemente, todo esto sumándolo a tu análisis técnico, ¿vale? Entonces, para ir finalizando, al final de cuentas, los CFD sobre índices te presentan oportunidades atractivas, ¿no?
y te permiten operar cualquier mercado de cualquier país e inclusive operando los índices bursátiles puedes empezarte a acercar a otro tipo de activos que se llaman ETFs, los Exchange Traded Funds. Entonces, al empezar a aplicar ciertas estrategias y gestionar bien tu riesgo al operar índices, pues te puede ayudar a aumentar tus probabilidades de éxito en el trading. Entonces, para que eso suceda, hay algunas cosas que siempre hay que tomar en cuenta y es procurar evitar errores comunes. ¿Errores comunes cuáles son? El primero que les sucede a muchos es el sobreapalancarse, es decir, no saber realmente qué tamaño de posición deben de tener. Las condiciones de cada broker son diversas y aunque hay brokers que literalmente te dan el valor tal cual con un lote, hay otros brokers que no te lo dan, al menos aquí en BT Markets, con un apalancamiento de 1 a 500 puedes operar los índices bursátiles con tamaños tan accesibles como mini lotes y evidentemente pues haciendo los cálculos de margen, si tú no arriesgas más del 5% de tu margen disponible en una sola operación, eso te va a dar un rango amplio para que puedas estar operando y aprovechando los movimientos que van dándose los índices. Otro punto importante que debes de tomar en cuenta para evitar cometer errores es fijarte en los horarios donde hay alta actividad. Es la tercera vez que lo digo en este webinario, pero es que es muy importante. Si tú quieres sacarle, si quieres exprimir los índices bursátiles, necesitas ser consciente de cómo se mueve el índice en su apertura y en su cierre. Y esto es muy independiente de si haces scalping, de si haces trading intradía o si eres más swing. Al final de cuentas, el conocer el instrumento, los instrumentos que operas, te va a dar una ventaja abismal contra las personas que simplemente le deciden operarlo porque sí, ¿vale? Y por otro lado, esto lo he mencionado en creo que casi todos los webinarios, hay que tener un plan de trading. Entonces, si tú empiezas a poner cierta pauta de operativa en índices bursátiles, necesitas tener un porqué y todo un checklist, un listado de razones y de confirmaciones por las cuales vas a meter un trade en tu cuenta, ¿no? Y bien, obviamente es esto siempre teniendo en cuenta las reglas esenciales que son siempre tener un stop loss y también tener objetivos alcanzables de ganancias, ¿vale? Por ahí hay algunos que deciden tener ratios muy pequeños, con un riesgo muy pequeño, y a veces el stop loss está sacando y sacando y sacando, y un take profit que inclusive van haciendo dinámico, lo van moviendo. Entonces, procura conocer tu activo, entender cuántos pips se mueve al día en promedio, el índice que elijas operar, y con base en eso, no arriesgar más del 5%. Y aquí hablo del 5% porque en particular operar índices bursátiles con CFDs es un poquito más caro que operar Forex. Entonces, vale la pena también tomar en cuenta un poquito de mayor rango de riesgo para así que no te, o sea, ser consciente de que estás tomando un poquito mayor de riesgo y que evidentemente, pues el valor del PIB o de un punto porcentual del movimiento de un índice paga más el de un índice que el de cualquier par de Forex, ¿vale? Entonces, bien, con esta parte creo que he cubierto este ABC, que era lo esencial para presentarles en el webinario. Y aquí les dejo un poquito comercial. Si tú haces un depósito en tu cuenta de trading con BT Markets, te damos el 50% por tu primer depósito, ya lo saben. Y si quieres que revisemos algún tema en particular, por favor, escaneen este QR, déjanos ahí la opinión, dime si te gustó este webinario, si piensas que a lo mejor deberíamos de tocar algo más o qué otros temas quieres que estemos presentando para que los podamos preparar y con mucho gusto los expliquemos. Y cualquier comentario, ahí está mi correo. Entonces, listo, mi Humberto. Muy bien, Lalo, muchas gracias como siempre. Excelente webinar.
Vamos a ver si hay preguntas. Por aquí te dan un tip para la tos. Eh, Esos momentos en que me cortó, se recomienda tomar un poco de agua. Sí, justo acá tenemos el agüita. Muchas gracias, Bien. Raúl. Miren lo que alguien se anima a preguntar, tu perspectiva para cierre de año. Ya se habla del rally navideño, que muchos dicen también que ya fue la subida tras el triunfo de Trump. ¿Cómo ves específicamente a los índices americanos para este último mes del año? En lo particular, yo veo al mercado optimista. Nuevos máximos antes del 20 de diciembre, lo veo poco probable. Entonces, creo que va a cerrar, por ejemplo, el Standard & Poor's al menos, en esa barrera de los $6,000. Una corrección dura, no la veo venir tampoco, la verdad. No hay elementos para que ahorita pudiera caer el Standard & Poor's o el Nasdaq. Entonces, va a tener mucho que ver también con la última decisión que haga la Fed, entonces hay que estar atentos, pero en lo particular yo creo que el mercado se mantiene optimista y una vez que Trump entre en mandato y empiece a decir ya las cosas, pues ya con la directriz, con la batuta en la mano, pues veremos, por ejemplo, en el Dow Jones un poquito de optimismo, ¿no? Exacto, coincido contigo, pues tampoco por la parte económica no se ven índices, indicadores debilitados o que nos Exacto. den una señal recesiva, al menos en el corto plazo, ¿no? Vamos a ver ya cómo impacta el tema fiscal, si estas medidas por de Trump y los recortes que pretende hacer la Fed no causan presiones inflacionarias, y ahí sí Exacto. podríamos estar viendo, ¿no? un ajuste, ¿no, Lalo? Sí, totalmente. Inclusive los últimos datos, bueno, los datos de ayer del indicador de precios de gasto en consumo personal, pues no marcan, o sea, se dieron como se esperaba y al ser uno de los indicadores favoritos de la Fed, pues dan una pauta a pensar que inclusive la Fed podría no tener la necesidad de recortar las tasas, ¿no? O sea, está como que todo algo estable. Así es. Me parece que no hay más preguntas. Bueno, ahí tienen tus datos. Si quieren, ya tienen una inquietud en concreto, pues pueden consultar a Eduardo, al broker, a BT Markets. Y bueno, como siempre, Lalo, un placer tenerte con nosotros. Y bueno, esperando un nuevo webinar para seguir aprendiendo de estos temas. Claro que sí, Humberto, muchas gracias a todos los que se conectaron también. Un saludo, un abrazo, gestionen sus riesgos, administren sus operaciones y buenas noches. Saludos desde México a toda América Latina. Que tengan excelente tarde, noche. Gracias. Chao, chao.